En la W, el reporte coronel. Con la historia del presidente de los Estados Unidos que murió por frío, un presidente muy vinculado con la historia de Colombia. Llegó la hora del reporte coronel. Daniel, buenos días. Buenos días, Juan Pablo. Este es el reporte coronel de hoy. Los ojos del mundo están puestos en la ceremonia de posesión de Donald J. Trump como el presidente 47 de Estados Unidos. También en los 10 grados centígrados bajo cero que hoy azotan a Washington, D.C., la ciudad que sirve de escenario del juramento. Hoy vamos a hablar de un personaje verdaderamente congelado en el tiempo. Recordaremos al presidente de Estados Unidos que murió por causa del inclemente frío que tuvo que soportar justamente el día de su posesión. Ese presidente vivió en Bogotá, la capital de Colombia, y estuvo involucrado en la primera operación de espionaje que registra nuestra historia. Empecemos por el final. William Henry Harrison es el presidente de Estados Unidos que menos tiempo estuvo en el poder. Murió apenas 31 días después de haber asumido el cargo por cuenta de una pulmonía causada por el frío que sufrió durante su posesión. El presidente Harrison se la ganó. El día de la posesión fue muy frío, quizás tan frío como el de hoy en Washington, pero a diferencia de Trump, él decidió hacer el juramento en exteriores y sin suficiente abrigo. Como si fuera poco, hizo un larguísimo discurso de 8.845 palabras que pronunció en algo más de 2 horas. El más largo en la historia de las posesiones presidenciales de Estados Unidos. Basta con decir que hace 8 años Trump habló apenas 16 minutos. 2 horas hablando bajo el hielo y bajo la nieve, sin abrigo, no las aguanta ni el abominable hombre de las nieves. Al presidente Harrison le llovió, le nevó encima, se le secó la ropa. En fin, por esa razón contrajo la neumonía y la medicina de la época resultó insuficiente para salvarlo. Su triste fallecimiento ocurrió el 4 de abril de 1841. Además de ostentar el récord del mandato más corto en la historia de Estados Unidos y del discurso más largo, Harrison fue el último mandatario estadounidense que nació siendo súbdito del Imperio Británico y tiene otra marca. Fue el primer presidente de los Estados Unidos de América que murió en el cargo. Y aquí viene la parte más interesante de esta historia porque tiene que ver con Colombia. Años antes de su breve mandato, el presidente Harrison vivió en Santa Fe de Bogotá. Algo más, algunos audaces historiadores citados por la BBC dicen que fue en Colombia donde se aficionó por los discursos largos. Aquí llegó en 1929 como embajador y ministro plenipotenciario de los Estados Unidos ante la Gran Colombia. Fue nombrado por el presidente John Quincy Adams. Su embajada coincidió con la presidencia del libertador Simón Bolívar, con quien el embajador Harrison no se llevó bien. Y aquí ustedes se van a dar cuenta de que es vieja la maña de los embajadores de Estados Unidos de estar dándole consejos a los presidentes de Colombia sin que se los pidan. El embajador y posterior presidente de Estados Unidos, William Henry Harrison, le escribió una carta a Bolívar, entre comillas, sugiriéndole que se diera poder presidencial y fortaleciera el del legislativo como funcionaba en Estados Unidos. Bolívar, el día de la carta, no tenía el horno para galletitas y lo mandó al carajo. Entonces, el embajador Harrison mandó una carta al secretario de Estado de los Estados Unidos, Henry Clay, advirtiéndole que Bolívar se portaba como un dictador y que impulsaba la Constitución boliviana que lo declaraba presidente vitalicio y le daba la facultad de escoger su sucesor, pues peor que un rey. Lo que decía la carta del embajador era cierto, pero Harrison empezó a buscar las pruebas de lo que decía más allá de lo que le permitían sus atribuciones diplomáticas. Así que terminó involucrado en lo que se ha considerado una operación de espionaje contra el gobierno de la Gran Colombia. El embajador Harrison envió a Estados Unidos correspondencia privada de Simón Bolívar para demostrar sus planes. Una de las cartas de Harrison dirigidas al secretario de Estado Clay y al presidente John Quincy Adams asegura, abro comillas,
El drama político de este país se apresura rápidamente a su desenlace. En carta recibida la semana pasada y dirigida a un miembro de la convención residente en esta ciudad, Bolívar propone la presidencia vitalicia, cierra comillas. En otra de sus comunicaciones, Harrison aclara que no puede revelar la fuente de su información, abro comillas. No creo hallarme en libertad para revelar la manera por la cual llegué a poseer este documento singular, pero me comprometo a responder por su autenticidad. Simón Bolívar siempre creyó que el informante del embajador gringo era el joven general José María Córdoba, el héroe de Ayacucho, quien se rebeló contra él justamente por su pretensión de otorgarse un mandato de por vida. Córdoba también le envió una carta al Libertador reclamándole por sus pretensiones cuasimonárquicas. Abro comillas. Todos hemos jurado sostener la libertad de la República bajo un gobierno popular, representativo, alternativo y electivo, dijo el héroe de Ayacucho en su carta a Simón Bolívar. La rebelión del general José María Córdoba fue violentamente reprimida y el joven prócer de 30 años asesinado a mansalva, a sablazos por el oficial irlandés Ruperto Hahn, quien seguía órdenes del general Daniel Florencio Leri, edecán de Bolívar. La rebelión de Córdoba fue investigada por el Consejo de Estado de la época, que ordenó la, abro comillas, expulsión de los agentes extranjeros involucrados, cierro comillas. Sin embargo, cuando la sentencia del Consejo de Estado se produjo, los términos ya estaban vencidos, raro en Colombia. Y ya William Henry Harrison, futuro presidente de Estados Unidos, había vuelto a su país. Por lo tanto, la expulsión nunca se hizo efectiva, pero Simón Bolívar, refiriéndose al embajador americano, escribió una carta al cónsul británico donde dejó consignada su famosa frase, abro comillas, los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar de miserias a la América en nombre de la libertad. Hasta ahí la cita de Bolívar. Un año más tarde, Simón Bolívar renunció a la posibilidad de ser mandatario vitalicio y a la presidencia. La Gran Colombia empezó a disolverse y el embajador Harrison siguió haciendo carrera política hasta convertirse 11 años después en el presidente de Estados Unidos, al que el frío mató. Bonus track. Antes de una hora empieza en Palo Quemado una audiencia de imputación y medida de aseguramiento contra el presunto zar del contrabando Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo. Buitrago está preso en las instalaciones de la Policía Judiciaria de Porto, en Portugal, y ateniéndose a una norma de ese país, no va a atender la audiencia. En representación suya actuará el abogado penalista Edgar John Villamil Casallas. La audiencia se sale un poco de los parámetros de procesamiento de una persona pedida en extradición. No es usual que la Fiscalía pida medida de aseguramiento a alguien que está fuera del país. El riesgo que corren es que el juzgado 48 penal municipal con función de control de garantías no acceda a la medida de aseguramiento pedida por la Fiscalía, se caiga la orden de captura y Portugal puede incluso dejar en libertad a alias Papá Pitufo. Mientras tanto, como lo revelaron hace unos minutos la W y la unidad investigativa del diario El Tiempo, alias Papá Pitufo está pidiendo asilo político en ese país. La extradición, que es un trámite puramente administrativo y no judicial en Portugal, no podría ser resuelta antes de que le respondan la solicitud de asilo. El trámite podría tomar al menos 6 meses más. La suerte de alias Papá Pitufo depende del gobierno de Portugal, específicamente del Ministerio de Justicia y no de las autoridades judiciales. Si algo falla en las formalidades del trámite o si le conceden el asilo, podría caerse todo el proceso de extradición a Colombia. Este fue el reporte coronel de hoy. Muchas gracias.